Listo, ya estamos en vivo grabando y vamos a empezar con esta clase de modelos de cambio de tendencia. Entonces, es un tema muy importante porque si bien sabemos el mercado solo hace dos cosas, el mercado sube y baja, que sí, en cierto momento tendrá alguna consolidación, el mercado no tendrá una tendencia, pero sabemos que para que pase de una tendencia alcista tiene que pasar algo para que pase a una tendencia bajista. Por eso es tan importante lograr entender estos modelos de cambio y que sumemos una cantidad de confluencias con la finalidad de que cuando tomemos una decisión, cuando nosotros como traders digamos, esto va a cambiar de tendencia, es probable que cambie de tendencia, tengamos ciertos argumentos para eh, tomar esa decisión. Entonces, los modelos de cambio de tendencia los vamos a dividir en tres, que para mí son los más primordiales, los más clásicos y los más importantes, valga la redundancia. Vamos a empezar primero, el primero que vamos a tocar el día de hoy va a ser el modelo de cambio de la doble llegada. Si hay que muchos los conocen, vamos a tener la triple llegada, que vamos a hablar un poco más a fondo, que va a terminar siendo casi como una consolidación al final de la tendencia. Y por último, y más importante para mí, va a ser el hombro, cabeza, hombro. Son conceptos netamente técnicos, son conceptos que vamos a encontrar aquí y en cualquier parte del mundo, entonces por eso quiero que lo entiendan, quiero que los comprendan y que traten de entenderlos de la mejor forma posible. Al final de esta presentación va a haber una sección de dudas para que las vayan anotando a la medida que vayamos pasando las presentaciones, las vayan anotando y al final vamos a solucionarlas. Ustedes saben que las dudas de una persona pueden ser importantes para solucionar las dudas de otra persona. Entonces, al final hacemos una sección de dudas para que sea un poco más ameno y todo quede absolutamente claro. Entonces, antes que nada, es importante entender cuáles son los aspectos fundamentales para todos los modelos. Algo tiene que pasar para que ese modelo se forme y no sea simplemente un modelo y ya. Los modelos de cambio de tendencia se pueden presentar en el mercado en cualquier momento. De hecho, se encuentran muchísimos en el mercado, pero no significa que todos nos indiquen que el mercado va a cambiar de tendencia. Tienen que pasar ciertas cosas, tiene que estar en cierto lugar para que nosotros digamos que hay un posible cambio de tendencia. Se pueden utilizar, incluso a veces salen modelos de cambio de tendencia para una continuación de la tendencia. Eso lo podemos tratar en otra clase, de pronto para que quede un poco más claro. Pero lo que quiero que comprendan es que hay ciertos aspectos fundamentales para que nosotros tengamos la mayor cantidad de ventaja estadística frente al mercado y asumir un cambio de tendencia. Correcto, entonces vamos a empezar con el primero de los aspectos que considero importante y es la existencia de una tendencia previa. Esto puede ser algo obvio, ¿sí? Como les mencioné al principio, la tendencia alcista y luego tendencia bajista y el mercado no hace absolutamente nada más, pero es algo importante. ¿Por qué? Porque si buscamos un modelo es porque queremos incorporarnos, valga la redundancia, en un cambio de tendencia. En un lateral esto va a ser irrelevante porque una tendencia una lateralidad no tiene ninguna tendencia precedida. Entonces no vamos a poder tener la oportunidad de incorporarnos en un modelo de cambio y si se presenta no va a tener la misma probabilidad porque como está lateralizado el mercado no sabe para dónde quiere ir. Ustedes saben que una lateralidad sencillamente es un equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, para que podamos asumir un cambio de tendencia, inicialmente vamos a tener una tendencia previa y no cualquier tendencia, tiene que ser una tendencia a simple vista clara. Les aclaro, todo esto de modelos de cambio de tendencia sirven en cualquier temporalidad del mercado. La persona que me silenció, por favor, mucho cuidado con eso. Entonces, les estaba diciendo, como el mercado es fractal, va a suceder en cualquier temporalidad. Puede pasar en 30 minutos, puede pasar en 15 minutos, hasta en una temporalidad de un minuto vamos a poder encontrar todo este tipo de modelos. El siguiente punto que considero importante va a ser el tamaño del modelo. ¿Por qué es importante? Existe la famosa frase de que a mayor temporalidad una zona va a ser mucho más importante, va a tener más probabilidades de darnos un movimiento muy potencial. Lo mismo funciona con un modelo de cambio. Entre más alta la temporalidad y el tamaño de ese modelo, mucho más grande va a ser el potencial. Cuando me refiero a potencial va a ser el recorrido que va a tener después del rompimiento, que en teoría podría ser nuestro target potencial que podríamos estar buscando si logramos asumir ese modelo como un cambio de tendencia.
¿correcto? Entonces esto también es demasiado importante para nosotros de pronto si buscamos algunas entradas dependiendo del ratio, para aquellos que busquen un ratio 1.3, ratio 1.4 o logren o intenten extender las posiciones, va a ser muy importante el tamaño del modelo o donde esté ubicado en una temporalidad mayor. El tercer punto importante va a ser una ruptura de una línea de tendencia. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es que el rompimiento de una línea de tendencia, solo el rompimiento, no nos indica un cambio de tendencia. Pongo un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que si tienen una tendencia, nada más con que el mercado rompa la línea, ya piensan que el mercado está cambiando de tendencia y eso es completamente falso. Cuando el mercado rompe la línea de tendencia, lo único que está pasando es cambiar la dinámica del mercado. Está cambiando la estructura, más no la tendencia, que son dos cosas completamente distintas. Entonces, si nosotros unimos todas estas tres cosas para asumir un cambio de tendencia, ya vamos a tener argumentos para nosotros decir, sí, evidentemente es probable que la tendencia cambie de alcista a bajista o viceversa. Hay otro punto que considero sumamente importante al momento de buscar un cambio de tendencia y va a ser la zona, el lugar en donde está ubicado. De esto vamos a hablar un poco más adelante en el análisis de contexto y también vamos a ver si hacemos clases de pronto de soportes y resistencias o zonas de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque si estamos ubicados en una buena zona bajo el contexto adecuado y tenemos un modelo en una temporalidad mayor, vamos a tener un trade muy potente que podemos aprovechar. Entonces, ese cuarto punto no lo quise anotar aquí porque lo vamos a tratar en otros videos, pero también es muy importante, la ubicación del patrón. La ubicación es demasiado importante. Es por eso que como traders marcamos zonas en temporalidades mayores, porque es en esas zonas donde debemos tratar de buscar este tipo de modelos de giro. Vamos a iniciar ya teniendo estos tres aspectos importantes. Vamos a iniciar con el primer modelo de giro. Disculpen, me voy a quitar esto. Y vamos a empezar con el patrón de doble llegada que les mencioné al comienzo. Las características con las que nos vamos a encontrar cuando hablamos de este patrón de doble llegada van a ser varias. Inicialmente es el patrón más conocido y sencillo de identificar. ¿Por qué? Porque se representa con dos picos o con dos valles que se encuentran a la misma altura. Yo ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo gráfico. Luego vamos a ver distintas variaciones que puede tener el modelo. Y luego, por últimas, por cada modelo vamos a ver un ejemplo en gráficos. En un gráfico me tomé la molestia de buscar unos gráficos con ejemplos reales en distintos activos para que lo veamos un poco en la realidad. Entonces, como les mencionaba, se representa por dos picos que se encuentran a la misma altura, picos o valles. El punto es que estén a la misma altura, tanto en la parte alta de una tendencia como en la parte baja de una tendencia. Ahora, el siguiente punto importante va a ser que en el máximo o mínimo que se encuentre en medio de los dos picos, y lo vamos a ver con una imagen, le vamos a llamar la neckline o línea del cuello. Esta parte del modelo, no solo de este, sino de cualquier modelo, es algo muy importante para que nosotros podamos definir nuestro target potencial. Cada modelo va a tener su medida, cada uno se mide de forma parecida para poder definir hasta dónde podemos extender nuestro trade, y es precisamente lo que menciona acá. El target potencial es la altura del patrón. Vamos a ver entonces un ejemplo. Tenemos acá un ejemplo de un patrón doble llegada alcista. Yo que hice para que de pronto lo entiendan un poco mejor y así lo pueden encontrar de hecho en los libros. Vamos a partir inicialmente de un impulso que va a ser A, que llega hasta el último máximo que logra hacer el mercado. ¿Correcto? El mercado hace un retroceso y luego llega de nuevo hasta ese punto A. Acá, ¿qué es lo importante que entiendan? Que estén casi a la misma altura. Pueden haber variaciones y eso es otro tema que vamos a hablar. Cuando nosotros tenemos un patrón doble llegada, podemos tener lo siguiente. Podemos tener el típico patrón doble llegada que llega a la misma altura aproximadamente. Vamos a tener otra variación que podría ser que el patrón se extienda un poco generando un falso quiebre. Este patrón muchos lo conocerán como trampa, como falso rompimiento, pero en últimas termina siendo lo mismo. Lo mismo, de pronto lo pueden confundir si llegase a ser otro impulso, lo podemos confundir con un hombro cabeza a hombro, pero ya ahorita vamos a tratar eso. Y está la tercera variación, además de la sencilla y de esta que acaba de mostrar, y es que el mercado no logre ni siquiera hacer un nuevo máximo.
Este es un caso que casi no se encuentra, casi no se ve en el mercado. Y si lo ven de esta forma, yo les recomiendo que quizá sean un poco cautelosos. Una cosa es que el mercado no llegue por muy poco, otra cosa es que el mercado simplemente hizo un máximo completamente abajo. Esto sí no es una doble llegada y acá hay que tener mucho cuidado. ¿Qué les recomiendo? Y es algo, una sugerencia para su operativa en general, que sean personas muy selectivas, que busquen algo claro, un patrón claro. Si están buscando una doble llegada, busquen como tal la doble llegada, literal como se les explica en un libro. Que vean que los dos picos son a la misma altura. Esto si lo comprendes desde un principio, para cualquier tema, para cualquier operativa que estén manejando les va a funcionar mucho. Sean selectivos con lo que están buscando en el mercado. Ahora, vamos a tener el caso bajista, que va a funcionar igual, pero valga la redundancia, en una tendencia bajista. Tenemos un impulso, que es el que nos deja el punto número A, correcto, un retroceso al B y un impulso de nuevo hasta el C que no logra hacer un nuevo máximo por debajo de A, o en su defecto que está muy cerca de llegar al punto A. Ahora, les voy a hacer una aclaración que va a ser importante para todos los modelos. Ningún modelo de cambio de tendencia va a ser validado hasta que lo rompan. Es decir, si nosotros nos devolvemos a este de aquí, un segundo, ahí, bueno, si nosotros nos devolvemos hasta este punto exacto, hasta este punto de acá, si nosotros partimos este dibujo que tenemos acá, si lo partimos de que el mercado en este momento está cotizando en este nivel de aquí, cuando nosotros vemos esto de aquí a la izquierda, no hay un patrón doble llegada. Hay un posible patrón, pero no es un patrón doble llegada. ¿Cuándo lo vamos a confirmar? Y esto es sumamente importante, cuando el mercado rompa la línea del cuello, que la línea del cuello sería el punto B. Cuando rompa la línea del cuello y logre consolidar por debajo, es cuando vamos a validar que evidentemente se completó un patrón doble llegada. Hasta que el mercado no lo rompa, no tenemos ningún patrón. ¿Por qué? Porque simplemente puede el mercado estar haciendo una consolidación en este nivel de aquí, se queda consolidando y continúa al alza. Puede ser uno de los casos. O nos deja un patrón triple llegada y nosotros con la expectativa de que el mercado va a romper, nos va a dar una entrada y vamos a incorporarnos. Recuerden, siempre al rompimiento del patrón. Entonces, si vamos a ver un ejemplo gráfico, un segundo, si vamos a ver entonces un patrón, un ejemplo gráfico, vamos a tener entonces aquí un ejemplo del Russell. Vamos a tener entonces una doble llegada. Si se dan cuenta, el mercado no siempre es perfecto, no siempre vamos a tener la super tendencia, pero vamos a tener la capacidad de al menos dibujar algo. Nosotros podemos ver que posiblemente a largo plazo esto sea una tendencia bajista y esto que tenemos acá puede ser un retroceso de esa tendencia. ¿Qué vamos a tener? Tenemos una zona importante, que es uno de los puntos que yo les mencioné, que no está anotado en las diapositivas, pero que es relevante. Vamos a tener una zona importante. Vamos a tener el rompimiento de una directriz, que sería esta directriz de este canal, esta línea de tendencia. Y tenemos una posible doble llegada. Tenemos nuestra línea del cuello y hasta que no la rompan, no nos vamos a buscar incorporar en el mercado. ¿Correcto? Ya cuando rompa, pues vamos a tener distintos tipos de entradas. No vamos a hablar de entradas aquí, pero puede ser al rompimiento, puede ser al testeo o al rompimiento después del testeo. ¿Correcto? Entonces, esto es un ejemplo tomándolo como referencia de continuación de una tendencia macro. ¿Ok? Vamos a ver acá otro ejemplo de otra continuación macro, exactamente en marzo con la caída de todo el tema del coronavirus. Tenemos el SP500, venía con una tendencia alcista, ¿correcto? Tenemos una línea de tendencia que se puede graficar, de hecho, súper exacto. Nuestro posible patrón doble llegada y nuestra línea del cuello. Hasta que el mercado no rompa, no es validado. ¿Qué tenemos? Tenemos un rompimiento, un posterior testeo y el mercado continúa a la baja. Entonces acá lo podemos ver como una continuación de la tendencia. Por último, vamos a tener un ejemplo que yo creo que es muy perfecto. Es un ejemplo sumamente perfecto y lo tenemos en el euro dólar. Como les mencioné al comienzo, es genérico. Podemos hacerlo en futuros, en forex, en acciones. Todo funciona de la misma forma. ¿Por qué?
porque es acción del precio, es análisis técnico. Entonces, ¿qué tenemos? Una tendencia bajista clara, de hecho tenemos un canal bajista que rompe el mercado. ¿Qué hace? El mercado consolida, pero quiero que miren cómo tenemos igualmente la doble llegada. Tenemos primer pico acá y segundo pico acá, y lo podemos ver acá de una forma muy clara. Tenemos el primer pico, segundo pico y nuestra línea del cuello. Al comienzo les dije, el target potencial se va a medir con la altura del modelo. ¿Por qué les digo potencial? Porque hay una muy alta probabilidad de que cuando el mercado llegue a ese punto vaya a tener algún tipo de reacción. No significa que siempre lo haga, pero es muy probable. La mayoría de veces el mercado sigue con su recorrido, pero podemos ver en este caso cómo el mercado respeta de forma perfecta el target potencial que tenemos para este modelo de giro, ¿correcto? Entonces tenemos distintos casos alcistas, los podemos usar como continuación de una tendencia macro, y también tenemos pues el clásico, que sería una tendencia previa para luego cambiar a otra tendencia previa. Y en perfección me refiero a que el target es de una forma exacta. Lo sacamos aquí y el mercado vuelve a tener un cambio de tendencia, ¿correcto? Entonces estos son tres ejemplos importantes para que podamos entender este modelo de continuación. Un segundo que todavía sigue entrando gente. Ok, vamos a pasar al siguiente modelo. Vayan anotando sus dudas para que al final hagamos una solución de dudas. Listo, el siguiente patrón que vamos a tener es el patrón de triple llegada. Es una variación del hombro cabeza a hombro, que ahorita lo vamos a ver a detalle, y una extensión de la doble llegada. ¿Por qué? Suena un poco redundante, pero porque en vez de 2 llegadas hace 3 llegadas, pero el concepto se sigue manteniendo. De igual forma, el tema del target potencial y el tema de la línea del cuello. Este se puede confundir, y no solo confundir, es válido. ¿Por qué? Se puede confundir o se puede diferenciar como una consolidación. Nosotros sabemos que si llevamos una tendencia y el mercado nos hace una triple llegada, esto ya lo podemos asumir nosotros como una lateralidad del mercado. O pueden pasar dos cosas: o el mercado rompe al alza y continúa con su tendencia, o rompe a la baja para validarnos la triple llegada. Es por eso que les digo que un modelo no se valida hasta que rompa la línea del cuello, precisamente porque puede ser una redistribución o una reacumulación y continuar con su tendencia. Por eso es tan importante ese concepto que les mencioné anteriormente. Vamos a ver un pequeño dibujo un poco más real de cómo se vería del libro, es decir, cómo sería ideal que lo buscáramos en el mercado. Tenemos entonces nuestro impulso A, al igual que la doble llegada. Tenemos una doble llegada, de hecho una posible doble llegada. ¿Qué hace el mercado? Falla en romper la línea del cuello y nos hace otro impulso hasta la parte alta de A y de C. ¿Cuándo lo vamos a validar? Cuando el mercado rompa la línea del cuello, que a esto también se lo conoce como salto. Buscamos nuestro testeo, en caso de que quieran entrar por test, e incorporarnos. Lo que les digo, hay muchas maneras de incorporarse. Pueden tomar el breakout acá, pero ¿qué sucede? Corren el riesgo de que sea un modelo de cambio fallido, continúen con su tendencia. Vamos a tener el otro caso, que sería esperar al test. Entramos nuestro stop donde lo vayan a poner. Y está el tercer caso, que es el más conservador, que sería el breakout de la corrección que está haciendo el mercado. Acá les resumí un poco tipos de trades que podrían tomar con estos modelos. Igual, siempre háganle backtesting a todo lo que vayan haciendo. De hecho, de todas las clases que vayamos viendo, de modelos de cambio, de modelos de continuación, de cualquier cosa que vayamos viendo de forma gratuita, en últimas a todo se le puede sacar una estrategia. Absolutamente a todo. Aquella persona que le guste tomar giros puede coger estos 3 modelos, buscarlos, hacerle backtesting a la entrada y va a tener un sistema propio. ¿Correcto? Entonces es muy importante que siempre le hagan backtesting. Por ahí me están diciendo, el D muchas veces es falso, y eso es completamente cierto. Esto puede estar en una lateralidad, esto puede ser un falso rompimiento, y no sucede acá. En generar un breakout puede ser muchas veces un falso rompimiento. Al igual que en cualquier modelo de continuación vamos a correr con el riesgo de que nunca vuelva a testear, lastimosamente.
Tenemos unas por otras. El breakout da un falso quiebre. El testeo muchas veces nos va a dejar por fuera. Entonces por eso les digo que tienen que hacer backtesting de cualquier cosa para que puedan asumir algún tipo de entrada. Bien, vamos a pasar al caso bajista. Muy sencillo, vamos a tener nuestro impulso A, retroceso B y C. Siempre se maneja bajo este concepto ABC, ABC. Una zona importante donde el mercado está reaccionando. 2 picos, 3 picos al fallar en romper la línea del cuello de la posible doble llegada. Y luego sí, el rompimiento o el salto, que también se lo conoce, para un posterior retroceso o una corrección alcista, que será nuestro punto E, y continuar al alza. Esto es un proceso que podemos analizar con distintas metodologías, de pronto con la metodología Wyckoff también se podrá. Esto se puede asumir de muchas formas, una consolidación, una distribución, lo que sea, una acumulación, podemos asumirlo, pero lo importante es que no tratemos de matarnos la cabeza cuando el mercado esté aquí adentro. Aquí adentro. ¿Por qué? Porque en últimas es una lateralidad y ustedes saben que dentro del lateral no tenemos una tendencia definida. Incorporarnos es sumamente riesgoso. Por eso una tendencia precidida es lo más importante. Por ejemplo, acá el mercado nos puede dar, pongamos un ejemplo, en este pico de acá nos puede dejar otra doble llegada, por ejemplo. Pero incorporarnos acá va a ser de muy baja probabilidad, porque el mercado no significa que entonces vaya a hacer esto. El mercado puede simplemente romper esta consolidación y seguir a la baja. Por eso siempre les digo, traten de buscarlo con una tendencia previa. Ya es distinto que esto sea en una temporalidad macro, una temporalidad, yo que sé, de una hora. Si nos vamos a una temporalidad de un minuto, acá vamos a tener una super tendencia bajista en una zona importante con una línea de tendencia. Vamos a tener todas las premisas que expliqué al principio. Por eso es tan importante ese análisis multitemporal, que quizá lo vamos a tocar en un video, cómo hacer un análisis en múltiple temporalidad para ubicarnos en el contexto y tener una entrada de muy alta probabilidad. Ok, esperen. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, con los ejemplos. Este es un modelo que es un poco complicado de encontrar en un mercado exacto, así como lo queremos ver de triple llegada, porque lateralidades vamos a ver muchas, pero como tal, la triple llegada a veces se dificulta un poco encontrarla. Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, en el euro versus el dólar canadiense, vamos a tener un impulso, un retroceso, otro impulso. Vemos cómo el mercado consolida acá y nos hace el tercer pico. La medida de este patrón funciona igual, la altura del modelo, y podemos ver que casi que termina reaccionando a ese nivel. Se extiende un poco, pero tiene algún tipo de reacción. Por eso siempre les recomiendo, cuando asuman un trade por cambio de tendencia, a pesar de que nos deje un muy buen ratio, porque hay que aceptar que cuando tomamos trades por cambio de tendencia, vamos a tener un ratio riesgo-beneficio muy interesante, porque estamos cogiendo el trade desde la parte más alta o la parte más baja. ¿Qué es lo más probable? Primero, que llegue al target potencial. Lo segundo más probable es que el mercado logre envolver, le diría yo, toda la tendencia que llevaba este mercado. Es decir, que si la tendencia parte de este punto, cuando hay un modelo de cambio, también es probable que además de que alcance el target potencial, llegue hasta el inicio de la tendencia de la que parte ese modelo de cambio. ¿Esto de qué les puede servir? De pronto, si quieren extender aún más el trade. No es muy recomendado, bien, porque digamos que ya es un trade sumamente largo, un poco más intraday, no tan scalper, pero puede ser también muy provechoso para que de pronto lo tomemos. Vamos a tener acá un ejemplo, creo que este sí es de futuros, tenemos acá un ejemplo en el RTY que sería el Russell, y acá lo tenemos muchísimo más claro, lo tenemos mucho más claro. ¿Qué sucede? Que acá tenemos, para aquellas personas que tomen el breakout, tenemos un falso rompimiento y luego sí, el verdadero rompimiento. ¿Qué sucede en este punto? Que por el testeo nunca regresó al mercado. Esto se extendió completamente, no nos dio el testeo. Para aquellas personas que quisieran incorporarse, los deja por fuera. Para los que entraron por el breakout, también los deja por fuera con un falso quiebre. Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan de esto? ¿Cómo se va a ver el patrón? Quiero que vean cómo se ve de una forma clara. Toca buscar cosas selectivas, cosas claras.
El mercado varias veces no va a ser perfecto, no siempre nos va a dejar una entrada de libro, pero tratemos de buscar realmente lo más claro para evitar stops. Créanme que si ustedes empiezan a ser selectivos, van a pulir y van a depurar su estrategia de la forma más grande que puede existir, porque van a buscar los trades de más alta probabilidad. Entonces miren cómo acá el mercado simplemente no logra consolidar por debajo, estopea a las personas que hayan entrado por breakout, luego da un segundo breakout, el arriesgado que quiera intentarlo de nuevo, lo toma, saca su target, pero el que espera el testeo sí se queda completamente por fuera. Miren que el target potencial era muy corto y el mercado siguió con un recorrido bajista súper fuerte. Bueno, también es completamente válido. Y el tercer ejemplo, que sería una triple llegada bajista, sencillo, acá tenemos de forma más clara cómo el mercado viene con una tendencia bajista bien clara, una consolidación, línea del cuello, rompimiento, un pequeño test y cambia su tendencia. De hecho, si no estoy mal, acá podemos tener una línea de tendencia que venir desde mucho más atrás, un rompimiento de ese canal o de esa línea de tendencia, una zona importante posiblemente a la que ya ha reaccionado en el pasado, nuestro modelo, y nos incorporamos aquí arriba, o breakout o testeo o el breakout del test, ok, para que lo tengan muy claro. Y por último, considero yo el patrón más importante porque es un patrón de muy alta probabilidad y ya les voy a explicar por qué. Va a ser el hombro, cabeza, hombro. De este vamos a tener dos versiones. Vamos a tener el hombro, cabeza, hombro normal. Vamos a tener el hombro, cabeza, hombro invertido, que sería en una tendencia bajista. Vamos a tener entonces las características de este modelo de continuación. Como les mencionaba, es el patrón de mayor confianza que podemos encontrar. Si se dan cuenta, lo que es la doble llegada y la triple llegada se derivan de este patrón. ¿Por qué? Porque este tiene todas juntas. Tiene que haber doble llegada, tiene que haber triple llegada y también tiene que haber otro punto interesante que lo voy a mostrar ahorita gráficamente. Para aquellas personas que ya lo conocen, pues van a saber que un pico va a ser más alto o más bajo. ¿Y por qué es tan importante? Porque es de tan alta probabilidad. Precisamente por esto que les presento aquí. Se puede observar de una forma macro una desaceleración del mercado, luego un equilibrio y luego un desequilibrio. Esto es lo chévere de este patrón. ¿En qué sentido? Igual que los otros patrones, se va a completar con la consolidación por debajo de la línea del cuello y el target va a ser la altura del patrón. Y ya les enseño bien cómo la vamos a medir. Vamos a tener acá un patrón perfecto, hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué perfecto? Porque vamos a encontrar otras variaciones que van a ser un hombro, cabeza, hombro de esta forma, ¿ok? Un poco más inclinado y otro de muy baja probabilidad que casi no se encuentra en el mercado, que sería un hombro, cabeza, hombro así. Esto es de muy baja probabilidad que lo encontremos en el mercado. Y si lo encontramos, les recomiendo no operarlo. ¿Por qué? Porque es un patrón muy débil. Es un patrón muy débil. El que es inclinado hacia arriba es el más fuerte. Este es el perfecto. Y este es el que no es tan fuerte. Es un patrón muy débil. Entonces, si vemos el tema de la desaceleración que les mencionaba al comienzo, vemos como el mercado hace un impulso, un retroceso y otro impulso de una forma súper sencilla, ¿no? Luego el mercado intenta hacer un nuevo máximo y falla en hacer un nuevo máximo. Vemos como, de hecho, el hombro derecho muchas veces es la misma altura que el hombro izquierdo. Cuando el mercado falla en hacer un nuevo máximo, lo que vamos a tener nosotros aquí dentro es una lateralidad. ¿Por qué? Véanlo como una triple llegada, pero con un falso quiebre al alza. Entonces tenemos un equilibrio, una desaceleración del mercado porque ya tenemos la capacidad de dibujar una directriz bajista y posterior al rompimiento de la línea del cuello tenemos el desequilibrio. Entonces tenemos todo en uno. Tenemos triple llegada, doble llegada, falso quiebre, manipulación, lo que es, como le quieran mencionar, pero va a ser un patrón de muy alta probabilidad. Entonces es para mí, no sé para otras personas, pero para mí va a ser un trade muy importante. De esta vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver cómo no se logra desarrollar estos días precisamente en el SP500, en el grupo de Telegram
les hice una encuesta si el hombro cabeza hombro se iba a completar, no se logró completar, y vamos a ver un ejercicio práctico del Bitcoin justamente de la semana pasada, ¿ok? Un hombro cabeza hombro que nos indica fuerza alcista en el Bitcoin. Entonces, ¿qué otra variación vamos a poder tener dentro de este hombro cabeza hombro? Para aquellas personas que quizá suelen ser un poco más arriesgadas, vamos a poder encontrar otros patrones dentro del hombro cabeza hombro. ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo de este hombro cabeza hombro. Aquí muchas veces el mercado hace lo siguiente. Entonces, para aquella persona que es muy arriesgada y que logra determinar esto como un hombro cabeza hombro mucho antes de que rompa, mucho antes de que logre completar la línea del cuello, tenemos el hombro izquierdo, cabeza, el hombro derecho, y antes de que se termine de formar el hombro derecho, les da otro tipo de incorporación aquí. Bien, les deja otro nivel estructural importante donde se incorporan y sacan de beneficio, pues digamos, esta diferencia que nosotros o la persona que sea más conservadora se va a perder. ¿Por qué? Porque logra determinarlo, pero es algo igualmente muy arriesgado. ¿Por qué? Porque por concepto técnico general, un modelo de cambio siempre se va a validar cuando rompa la línea del cuello. Entonces, tomar un trade aquí va a ser muy arriesgado, muy arriesgado. Igualmente lo pueden hacer, pero les recomiendo que lo estudien, que lo practiquen, disculpen, y que lo revisen bien. Vamos a tener por otro lado el hombro cabeza hombro invertido, que en últimas es lo mismo, pero para una tendencia bajista. En el hombro derecho vamos a poder encontrar la misma variación. Podemos tener una pequeña micro tendencia e incorporarnos a un mejor precio. Si se dan cuenta, acá esto casi que es otro hombro cabeza hombro pequeño dentro del hombro cabeza hombro macro, y eso va a pasar muchísimas veces. Tenemos el famoso salto y el test. Igualmente, el breakout es arriesgado, tenemos el test, y este es el patrón a veces de los que muchas veces no deja test, a veces sale con tanta fuerza que el mercado no logra hacer el test, y ya pues tendríamos el breakout del test. ¿Qué sucede? Para aquellas personas que utilicen volumen, les puede interesar un poco el tema de que el volumen algunas veces se puede ver de forma muy clara acá. Lo voy a explicar muy resumidamente cómo funcionaría el tema del volumen, ¿no? Vamos a tener entonces, cuando complete el hombro izquierdo, vamos a tener el famoso volumen de parada. Es aquel volumen que nos indica que el mercado llega a una posible reversión. Cuando el mercado hace un nuevo máximo y empieza a hacer todo esto, empieza a disminuir el volumen. Es decir, empieza a subir pero sin fuerza. Y lo mismo acá. El mercado se seca por completo. Cuando tenemos este secado y tenemos esto, nos indica un perfecto equilibrio en el mercado. Luego, ¿qué sucede? Cuando el mercado se empiece a desequilibrar, es decir, que empieza a romper la línea del cuello, el volumen debería aumentar. ¿Con la finalidad de qué? De que cuando rompa lo haga con volumen y nos indica que verdaderamente quieren romper esa zona, que sería un volumen de rompimiento. Ok, entonces para aquellas personas que utilizan volumen lo pueden ver de esa forma. Vamos a tener un secado del volumen, lo que nos indica que la demanda se agota, el equilibrio y el posterior desequilibrio con volumen. Repito, para aquellas personas que utilizan volumen pueden detectar con más facilidad si el mercado va a llegar a hacer un test o no. ¿Por qué? Porque esto del test se define por qué tan fuerte es el desequilibrio que tuvo el mercado al romper la línea del cuello. Si lo hacen con mucha fuerza, entre comillas, con muchos contratos, el mercado posiblemente va a tener tanta fuerza bajista que no va a ir a hacer el test. Aquellas personas que lo vean con volumen van a poder ver la cantidad de transacciones de contratos pues que se metieron en este punto. Lo mismo sucede en un caso bajista a un caso alcista. Podemos con el volumen de pronto determinar la probabilidad de que el mercado haga un test. Entonces vamos ahora a ver esos temitas prácticos que les mencioné al comienzo. Vamos primero a ver unos ejemplos normales en distintos activos. Luego vamos a ver el caso del Bitcoin, que la verdad me parece sumamente interesante que lo vean cómo se ve de forma clara. Es el modelo más difícil de identificar, pero es de muy alta probabilidad. Vamos a tener principalmente en el Nasdaq el 30 de agosto, si no estoy mal, el 30 de junio, disculpen.
No, esto fue antes como el 30 de abril. Tenemos un hombro, cabeza, hombro. Lo podemos ver a simple vista. Y este es uno de los casos que les mencionaba. Vean cómo el mercado sale con fuerza y nunca nos da el test. ¿Correcto? Lo mismo, el target potencial va a ser la altura del patrón. Era muy corta, de pronto tuvo algún tipo de reacción aquí, como pueden ver hay muchas mechas, tuvo algún tipo de reacción, pero la fuerza bajista predominó y el mercado se siguió desequilibrando. Pero vean cómo se ve de forma clara, hombro, cabeza, hombro. Lastimosamente en este patrón no tenemos un test, así que nos quedamos por fuera. Tenemos acá otro ejemplo que se ve muchísimo más claro y también es en el Nasdaq. Este sí se dio en junio y me pareció un trade excepcional. El mercado tenía una zona muy relevante a esta altura. Tenemos el patrón hombro, cabeza, hombro. Tenemos la línea del cuello y vemos cómo el mercado reacciona y se desploma de inmediato. Vean cómo funciona y la probabilidad que tiene. Precisamente por los conceptos que vimos. Una desaceleración, un equilibrio y un desequilibrio. Podemos tomar target no sino trades como tal muy potenciales con la aplicación de esto. ¿Y por qué? Porque quiero que observen que esto no solo el mercado hace esto y ya. Acá vamos a tener otro concepto muy importante y es que ya nos va a dar la posibilidad de que nosotros marquemos una directriz bajista. Entonces miren la confluencia que tenemos aquí. Tenemos un testeo a la línea del cuello, un buen desequilibrio y un test a una directriz bajista. Esto es un trade de muy alta probabilidad. Y si está en una zona macro súper importante, eso es un target casi que asegurado. Pues no les digo que asegurado porque son probabilidades, pero esto es un trade de muy alta probabilidad. Consejo, siempre busquen confluencias en el mercado. Siempre busquen confluencias. Eso es sumamente importante. No solo se queden con un patrón y ya. Busquen un patrón que junte el rompimiento de alguna otra cosa, el testeo de alguna otra cosa, y entre más argumentos tengan ustedes para incorporarse, pues de más alta probabilidad va a ser su trade. Recuerden siempre tener una ventaja estadística. Acá vamos a tener un caso bajista. Un caso bajista, tenemos en el SP500 un caso bajista y vemos como el mercado nos deja un hombro, cabeza, hombro. Tenemos el breakout y nunca nos da el test por ningún lado. Simplemente el mercado cambia de una forma súper abrupta la tendencia que llevaba anteriormente. Pero miren que a simple vista es complicado de ver este patrón. Necesitan estudiarlo, necesitan revisarlo, buscarlo, pero si les soy sincero, a veces se encuentra mucho más el hombro cabeza hombro que la misma doble llegada y es de muy alta probabilidad. Entonces pueden evaluar, de pronto aplicar esto en sus operativas les puede ayudar bastante. Recuerden, rompimiento de línea de tendencia, una zona importante y el patrón con un buen rompimiento. Eso también es importante, un buen rompimiento. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de un hombro cabeza hombro fallido. Esto también se dio en el Nasdaq, precisamente si se dan cuenta ya van 3 en el Nasdaq. Tenemos un hombro cabeza hombro complejo, pero parte del mismo concepto. Vean cómo el mercado rompe con fuerza y nunca da el test. Recupera y sigue con la tendencia alcista. Esto también es completamente válido. El mercado muchas veces lo va a hacer, por eso siempre les digo que son probabilidades. No significa que el 100% de las veces vamos a sacar target con este patrón, no. También hay una alta posibilidad de que no saquemos un target, nos estopee o simplemente no nos dé ningún tipo de incorporación. Por último, les quiero mostrar el del SP500 que se dio estos días, que les hice la encuesta en el curso no sino en el canal de Telegram. Tenemos el hombro izquierdo, el hombro derecho y se estaba formando el hombro, que la cabeza y el hombro derecho y se estaba formando. No se completaba el patrón hasta que rompiera la línea del cuello. Además, el target potencial coincidía, en caso de un rompimiento, coincidía con una zona súper importante en el SP500. Es decir, que si rompía y daba un test, íbamos a tener una incorporación en cortos muy importante. Aquí podíamos buscar cortos muy interesantes para cada una de las estrategias que ustedes manejen. ¿Qué hizo el mercado? Simplemente no logró completar el hombro, no lo rompió y continuó lateralizado. Ya han visto, estos días el mercado está súper errático, pero lo que quiero que entiendan es este concepto de que hasta que rompa no se completa. Acá de hecho tenemos una pequeña doble llegada, vemos como el mercado rompe, hace un test
el target potencial fue a la línea del cuello, del hombro, cabeza a hombro. Entonces miren como dentro de los patrones podemos tener más patrones. Solo les recomiendo que no lo busquen en una lateralidad, pero miren que acá teníamos igualmente una tendencia, ¿no? Tenemos una tendencia. Voy a limpiar esto un poco. Tenemos una tendencia, rompimiento, test a la línea del cuello y un target. También para que lo vean de esa forma. Y por último vamos a ver ese ejemplo del Bitcoin. ¿Por qué hago esto? Porque les muestro distintos activos. Por la razón de que quiero que comprendan que esto es genérico y funciona en cualquier mercado. La idea es que no solo acá está gente de futuro, sino alguna persona que esté interesada en operar acciones, que esté interesada en operar Forex, pues también comprenda estos conceptos y se encuentre en la capacidad de analizar cualquier mercado. Eso es un tema de análisis, lo que les dije al comienzo. Yo quiero que se vuelvan analíticos y no que se vuelvan simplemente robots buscando un patrón. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el Bitcoin. A simple vista no podemos ver nada, simplemente podemos ver que tenemos una zona importante en este nivel de aquí, pero no tenemos absolutamente nada. Esto fue la semana pasada, este rompimiento. Pero miren que a simple vista no tenemos nada. Tenemos que el mercado desde el año pasado viene cayendo. Acá había otra zona importante y ya, no tenemos absolutamente nada más que nos dé información. Ahora, con la práctica y el estudio vamos a tener la capacidad de ver lo siguiente. Vemos un hombro, cabeza a hombro muy interesante. Vamos a tener el hombro, la cabeza y el otro hombro. Y el rompimiento. Como pueden observar, en el Bitcoin hay una alta probabilidad de que siga subiendo. ¿Hasta dónde? Vamos a ver cuál sería nuestro target potencial. De pronto le interesa a las personas que tienen Bitcoin. Tenemos que el target potencial podría ser aproximadamente a los 17.000. Eso no significa que 100% y que yo les estoy diciendo acá que el mercado va a llegar a los 17.000. ¿Por qué? Porque igualmente tenemos zonas en medio y el mercado puede tener algún tipo de reacción. Tenemos estos dos niveles muy importantes, pero por el concepto del modelo de cambio de tendencia, que sería este hombro, cabeza a hombro, vamos a poder tener un target potencial hasta esa altura. No lo sabemos, toca igualmente ir monitoreando el mercado. Pero quiero que miren que a simple vista es un patrón que no se ve. Es un patrón que a simple vista es un poco complicado de entender. De pronto si lo vemos en una temporalidad mayor, vamos a poder detectar el hombro cabeza a hombro un poco. De pronto va a estar un poco más pequeño, entonces va a ser un poco más visible. Pero miren la fuerza con la que rompe, miren cómo funciona y miren que coincidentemente el target potencial de este modelo es en una zona importante. Y eso también es una confluencia muy interesante, que si rompe es porque posiblemente estén buscando un nivel importante. Y miren cómo queda exactamente en esta zona de oferta. Y esto es otro punto importante que quiero tocar que se me olvidó mencionarles. Cuando ustedes tomen algún tipo de incorporación por un modelo de cambio de tendencia, tienen que adecuar su target. No significa que siempre vaya a llegar al target potencial. ¿En qué sentido? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un hombro, cabeza a hombro. Tenemos que el target potencial sea en esta zona. Si nosotros en medio de estas dos zonas vamos a tener otra zona importante, ustedes tienen que adecuar su target. No se les puede ocurrir que el mercado entonces sí o sí, porque generó un modelo de cambio, tiene que romper esta zona y llegar a su target potencial. No. Acuérdense que nosotros operamos con base a unas probabilidades que nos deja el mercado. Simplemente puede llegar hasta este nivel y emprender un recorrido alcista. Siempre recuerden eso, tienen que adecuar su operativa según pues su plan de trading, también las zonas que manejen. No significa que el mercado tenga que romper. Ustedes no pueden decir, yo sabía que iba a romper, porque ustedes nunca saben nada. Simplemente son probabilidades y tienen que adecuarse a los comportamientos del mercado. Ahí es donde radica el tema de la gestión pasiva nosotros como traders. Toca estar muy pendientes para poder gestionar nuestro trade. También vamos a hablar de eso en unas clases más adelante. La gestión del trade con base a un análisis técnico. ¿Listo? Entonces, no sería más en cuanto a ejemplos. Vemos entonces los tres patrones más importantes para mí y el hombro, cabeza a hombro considero que es de lo más relevante, precisamente por esa secuencia que les mencionaba del desequilibrio, de la desaceleración, del equilibrio. De hecho, esto lo podemos ver también en la metodología Wyckoff para aquellas personas que sepan
un poco de eso, también podemos hacerle análisis a esto, por eso es de tan alta probabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la última sección, que sería la sección de dudas. Bien, no sé si de pronto alguien tiene dudas. Todos los que tengan dudas, por favor, mándenlas al chat para ir resolviendo poco a poco. Ok, bien, vamos a iniciar. ¿En qué temporalidad podemos ver? Bueno, Jesús, el tema de la temporalidad es algo muy objetivo según tu tipo de operativa. Ustedes saben que tenemos varios tipos de operativas, está el swing trading, day trading, el scalping, y con base a eso puedes determinar la temporalidad en la que tú operas. Siempre les recomiendo mirar una temporalidad mayor y luego la menor para que se incorporen. Es una regla clave del trading, si algo después lo podemos tratar, pero como les mencioné al comienzo que el tema del trading es fractal, pueden verlo en cualquier temporalidad. De hecho, Joel me pregunta si se pueden ver en 2 minutos. Claro que sí, se pueden ver en 2 minutos, en 1 minuto. Se presentan en cualquier temporalidad. En el Nasdaq se ven bastante, igual que en el Russell también se ven harto los patrones porque son mercados un poquito más tendenciales. El S&P es un poco más lateral, entonces no es tan fácil identificarlos. Pero lo que es el Russell y el Nasdaq pueden encontrarlos con más facilidad en cualquier temporalidad, en 2 minutos, 1 minuto, 30 minutos. Ever me pregunta si rompimiento sin test es recomendable incorporarse o es mejor dejarlo pasar. Ever, te puedes incorporar, no hay ningún inconveniente, si tienes la posibilidad de incorporarte lo puedes hacer. Ya tienes que mirar, el problema es que la mayoría de personas que operan tienen simplemente 2 tipos de entradas, que sería el break y el test. Si no te deja el test, pues tienes que mirar qué otro tipo de incorporación te puede dejar el mercado. Puede ser por un modelo de continuación, que lo podemos ver más adelante, o por el breakout de la corrección que haga, que también he visto que varias personas aplican eso. Por ejemplo, si el mercado rompe y te hace una corrección, hay personas que toman el breakout de la corrección en caso de que no te teste el modelo de cambio de tendencia. Por ejemplo, sería una buena idea que podrías evaluar y hacerle backtesting. El cuello del eurodólar. Luis, el cuello del eurodólar es... Del eurodólar es un hombro, cabeza, hombro o me hablas de otro. Creo que es una doble llegada, ¿no? Denme un segundo, lo voy a buscar para que todo quede sumamente claro. Creo que es este. No, ese es del RTY. Vale, tenemos acá entonces, me hablas de este cuello, ¿verdad? Ese será el cuello del eurodólar. Bueno, listo, lo vamos a volver a explicar. Recuerden siempre que el mercado no es perfecto, el mercado no siempre les va a dibujar el patrón del libro, ¿correcto? Muchas veces va a tener ciertas variaciones. Por ejemplo, vamos a poder tener esto, pero observen que el concepto de doble llegada es que el mercado deje 2 picos o 2 valles a la misma altura. ¿Qué tenemos acá? Un valle, otro valle, y los tenemos a la misma altura. Entonces, sencillamente ya con esto podemos validar nuestra doble llegada. Bien, entonces vamos a ver qué hizo el mercado aquí. Tenemos entonces una tendencia bajista. Recuerden, tenemos un canal. El rompimiento de una línea de tendencia, que era una de las condiciones que les decía. Y mira cómo el mercado empieza a moverse, pero te deja los 2 picos. Que esto es lo importante, esto es lo relevante en últimas, que te deje un pico por aquí y otro pico por acá.
Si tú te das cuenta, esto que tenemos acá, todo este ruido que tenemos acá, si tú te vas a una temporalidad mayor, esto es en 15 minutos, por ejemplo, si te vas a una temporalidad de 1 minuto, vamos a tener esto. Posiblemente tengamos esto. ¿Ok? Y podemos eliminar el ruido. De pronto, en una temporalidad aún mayor, puedes alcanzar a tener esto. El problema es que como es una temporalidad menor, el segundo impulso a la baja lo hace en varios impulsos por dentro, pero te deja los dos picos en la parte de abajo. ¿Ok? Eso es lo más importante. Porfa, me dejas saber si quedó solucionada tu duda, porfa. Aquí llamas patrón débil. Por concepto de patrón débil, solo lo vamos a ver en el hombro, cabeza a hombro. Es decir, en un caso alcista, un patrón débil de hombro, cabeza a hombro va a ser este. Este va a ser un patrón débil. Es por concepto técnico. Es por un concepto teórico. Se le conoce a esto como un patrón débil. ¿Listo? En un caso bajista sería de esta forma. Si no estoy mal. Para que lo tengas en cuenta. No hay gente entrando hasta ahora. ¿Es mejor analizar en temporalidad mayor? Siempre, siempre, Paco, siempre es mejor analizar en una temporalidad mayor. Después les hago un video de cómo analizar en diferentes temporalidades. Esto es muy, muy, muy importante porque no sé si ustedes han visto, hay algo que se llama una aproximación, o así le llamaría yo una aproximación. ¿Y en qué se basa? En que en 30 minutos vas a estar ubicado en cierto lugar. Si te vas a una temporalidad aún más pequeña, dentro de esto está sucediendo otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. En una temporalidad de 30 minutos llegaste a una zona importante. Si te vas a una temporalidad más bajo, dentro de esta vela, no sé, en 5 minutos, si te vas a este mismo momento, en 5 minutos, vas a poder de pronto ver esto. Entonces, como estás en una zona importante en 30 minutos y en 5 minutos tienes un modelo de cambio, tienes una alta probabilidad de incorporarte. ¿Ok? Siempre hay que hacer un análisis de temporalidad mayor a temporalidad menor. Hola, yo entré tarde. ¿Cuáles son los patrones? Doble llegada, triple llegada, hombro, cabeza, hombro y ya, Juaco. Hombro, cabeza, hombro, el normal y pues el invertido. Pero esos son los tres más fundamentales. Consulta, ¿qué libro puedo ver de esto? He encontrado uno de Holbrook, creo que se llama el autor. Les recomiendo análisis técnico de los mercados financieros. Es la clave de todo el tema del análisis. ¿La entrada la recomiendas en el test luego del rompimiento? Sí, yo les recomiendo el test luego del rompimiento. Siempre. Siempre se los recomiendo. En los patrones de triple llegada, doble llegada, también podríamos considerar el volumen al igual. Ah, sí, claro, Javier, perfecto. Qué buena pregunta. Va a funcionar de igual forma, mira. Vamos a hablar entonces del volumen en una doble llegada. Funciona igual. Cuando llegas al impulso A, vas a tener un volumen de parada. ¿Correcto? Vas a tener un volumen de parada. Este volumen de aquí es indeterminado. Lo importante es que el volumen del segundo pico de nuestro punto C sea menor. Es decir, que se seque la demanda, que no haya intención de superar nuestro punto A. Luego, para el desequilibrio, como necesitamos un aumento de la oferta, esto es en caso de una doble llegada alcista, como necesitamos un aumento de la oferta para desequilibrar el mercado hacia abajo, vas a necesitar que en este rompimiento o en esta bajada aumente el volumen, que te indique que verdaderamente quieren desequilibrar el mercado. Luego, para nuestro test, que será nuestro punto E, necesitamos otra vez un secado del volumen. Es decir, este sería una prueba para ver si todavía hay demanda en la zona. Como esto nos indica que no hay demanda en la zona, podemos incorporarnos. Lo mismo funciona en la parte de abajo. Vamos a tener entonces, el volumen va abajo, disculpen. Vamos a tener un volumen de parada, disminución del volumen, aumento del volumen cuando rompa la línea del cuello y bueno, el test también con disminución de volumen. Sería lo ideal que deberías buscar. Entonces, volumen de parada, secado, aumento, secado. Sería la secuencia.
Bueno, eso quiere decir que un doble techo o piso. María, no comprendo bien tu pregunta. ¿Me la podrías volver a formular, por favor? Esto es un consejo para todos. Aquellos que ya se fueron se van a perder de algo muy importante. Y es lo siguiente. Siempre que busquen su temporalidad operativa, busquen una diferencia de 4 a 6 velas de diferencia entre temporalidad. Por ejemplo, si operan en una temporalidad de 1 minuto, van a buscar una de 5 minutos. Ahí hay una diferencia de 5. Si operan, por ejemplo, en una de 5, pues lo ideal sería que buscaran por 4 sería 20. Nunca operamos en una temporalidad de 20. De 5 serán 25 minutos. El límite sería de 6. Entonces se van a una temporalidad de 30 minutos. ¿Sí ven? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es nada relevante que ustedes de una temporalidad de 30 minutos pasen a una de 15, porque la diferencia es solo una vela. Y eso no va a significar nada. Van a ver lo mismo, pero con una vela más. Entonces les recomiendo. Ese es un súper consejo que pronto les va a ayudar mucho a escoger sus temporalidades. Si el cuello se formó en la noche y rompe al iniciar el nuevo día, se puede incorporar con facilidad. Si tú estás analizando activos en horas de la noche, yo te recomiendo que pongas alertas, con la finalidad de que te avise si rompió o no rompió, y también depende de la temporalidad, ¿no? Si estás operando en 1 minuto y ves un patrón en 1 minuto, pues no te vas a ir a acostar porque sabes que en unos minutos nada más va a ir a testear, ¿no? Entonces yo te recomiendo que en caso de que sea una temporalidad mayor tipo swing trading, trates de poner algún tipo de alarma que te indique que ya se rompió el nivel. Oscar, funciona igual, funciona igual. Si quieren, ahorita en el grupo de Telegram les envío, les envío gráficos también con lo mismo en 1 minuto. O, mejor aún, les pongo la tarea de que ustedes mismos miren que sirven en temporalidades menores. Ratios mayores en módulos de giro. Sí, Joaco, se puede. Puede sacar ratios mayores en módulos de giro, claramente, siempre y cuando en tu contexto macro sepas en dónde estás ubicado. Si estás en una zona super macro y te dejo un modelo de cambio, hay una alta probabilidad de que vaya a tener una corrección muy, muy grande. ¿Qué te da el play para entrar? ¿Volumen o tipo de la? Joel, esa ya la respondí cuando no da el test. Las personas que operan volumen lo pueden hacer por volumen. eh, y si no, lo pueden hacer por un breakout. Consejo para trazar soportes y resistencias relevantes para luego esperar en 1 minuto o 2 minutos. Mirar una temporalidad mayor. Voy a ver si saco un video a YouTube de cómo marcar soportes y resistencias correctamente. Pero recuerda siempre, si es de 1 minuto, vas y miras uno de 5. Si es de 2, pues mirarías de pronto uno de 10. Estoy respondiendo. ¿Qué opinas de los gráficos de punto y figura para reducir el ruido y detectar soportes? Matías, el tema de gráficos de punto y figura, eh, digamos que no lo conozco muy bien. Te tocaría evaluarlo realmente. Conozco unas personas que marcan soportes y resistencias con punto y figura, pero la verdad no estoy muy familiarizado con eso. El stop debería colocar soportes. Ever, el tema del stop también depende. Tienes que mirar el tema de la gestión monetaria. Si te incorporas ya después del test, pues lo puedes poner de pronto en el último nivel estructural. Si lo toman al breakout, de pronto tienen que asumir un stop mucho más amplio porque el retroceso puede ser profundo. ¿Cuánto cuesta el curso? El curso de la academia, ya ahorita no hay cupos. El de traída simple ya no hay cupos. Entonces, bueno, no sé por cuánto estará el siguiente mes. Juan, ¿operas Nasdaq? Jesús, sí, yo la verdad opero el Nasdaq y el Russell. El SP casi no lo miro, aunque estos días ha dado entradas muy interesantes. Digamos que los tres, pero ahorita me quiero especializar mucho en el Russell, que está bien estructural. Si es así, operas en la apertura, ¿qué consejo de estrategia me recomiendas para la apertura? Para la apertura, es complicado, porque la apertura a veces es muy volátil, Jesús. A veces operar la apertura es una cosa súper volátil y puede que la entrada técnicamente sea muy buena. La siguiente vela te saca por búsqueda de liquidez y luego sigue el recorrido. ¿Yo qué les recomiendo? Que no operen la apertura. Pero es un consejo nada más. ¿Qué tal si se busca un cabeza-hombro en 15:30, pero una vez que rompe, espera en el cuello con el riesgo de medio, pero con la llegada? Rigoberto, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Siempre recuerden
un buen rompimiento, porque si marcas un hombro cabeza hombro en 15 minutos, deberías esperar un rompimiento bueno, ¿no? Bueno en un minuto, porque una vela en un minuto no significa un rompimiento en 15 minutos, así que ten cuidado con eso. Ahí es donde entra el tema de la fractalidad. Si me entrabas en el test, es más recomendable colocar el stop en el pivot del test o colocarlo detrás del pico del patrón. Pues digamos que detrás del pivot del test no estaría para nada mal. De pronto lo puedes poner un poquito más arriba como para evitar una dilatada. Pero como tal, me parece muy bien. Manuel, el tema de los banderines y modelos de continuación, voy a hacer otra clase gratuita de eso, que serían todos los modelos de continuación, triángulos, banderines, cuñas, todo eso lo vamos a ver en otra clase, no se preocupen. Toca hacer la encuesta para ver de pronto qué tema quieren para este siguiente mes. Nixley, sí, solo acción del precio, nada de indicadores. José, alta probabilidad y baja probabilidad significa qué tan probable, valga la redundancia, es que saques un target. En el sentido de que si tienes muchas confluencias que argumenten tu trade, va a haber una alta probabilidad de que tu trade sea positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes el rompimiento de un modelo, por ejemplo, un hombro cabeza hombro, y tienes el test a la línea del cuello, tienes test a la línea de tendencia bajista que se está creando, tienes test a un nivel de Fibonacci, por ejemplo, tienes un secado del volumen, ya son 4 confluencias que están avalando tu entrada. Digamos que es muy poco probable que te saque un stop. Lo puede hacer, claro, porque son probabilidades, pero la mayor probabilidad es que saques un target. ¿Dónde se equilibra el mercado? José, se equilibra cuando el mercado no tiene una tendencia. Es decir, cuando el mercado está así, está equilibrado. ¿Por qué? No quiere ni subir ni bajar. Es un equilibrio entre oferta y de demanda. ¿Cómo actúas si entraste en uno de estos patrones y te das cuenta que es un falso rompimiento? ¿Cierras el stop loss o lo aguantas? José María, esta pregunta es muy importante en cuanto a gestión del trade. Ok, digamos que para explicártela tendría que extenderme mucho. Podríamos hacer de pronto un video para eso, porque si ves que es un falso rompimiento y te da la oportunidad de cerrar bajo argumentos técnicos, lo podrías hacer. Si no, pues simplemente ya la gestión del trade que tú manejes, ¿no? Si dejas el stop quieto y no lo mueves, o ya simplemente lo gestionas. ¿Qué quiere decir el cuello sustituye el punto de control para el cambio de tendencia? ¿Qué quiere decir el cuello sustituye el punto de control para el cambio? María, digamos que son conceptos en un hombro, cabeza a hombro, ese tema es el mismo, ese tema es el mismo. Yo analizo patrones en 60, 15 y luego disparo en 2. Está bueno de hecho. Si te das cuenta, 15 a 60 son 4 velas y de 2 a 15 pues un poquito más de 6, pero está perfecto. Está muy bueno, Javier. Me gusta 15 minutos y 2. Buenísimo también me gusta. ¿Se puede operar a cualquier horario? Sí, cualquier horario. Menos de 5 de la tarde a 6 de la tarde en Nueva York, que está cerrado. Si es así, no opero en la apertura. No opero en la apertura. Si ya tenemos el primer hombro y hace la cabeza y está formando el segundo, recomendaría incorporarme en ese punto. Oscar, te puedes incorporar en el segundo hombro siempre y cuando tengas varios argumentos para hacerlo. No, digamos que es muy de baja probabilidad, ¿no? Porque solo te está cambiando, si te ha roto la directriz, solo te está cambiando casi que la dinámica del mercado. Entonces se vuelve algo de poca, pues no poca probabilidad, pero sí de pronto muy arriesgado. Bien, creo que esto ya. Las aperturas dependiendo del contexto. Correcto. Estos días, de hecho en el SP se dieron unas entradas en la apertura buenísimas. Analizo 4 horas, 1 hora y disparo en 2. José, las temporalidades están muy altas para tu gráfico de disparo. Tienes que tratar de evaluar eso, porfa. Si opero en 2 minutos, es ideal hacer en 10. 15 estaría bien, la verdad es muy raro usar un gráfico de 10 minutos, Ángel. El de 15 está muy bien. Pensé que la clase era a las 6. No, la clase era a las 6 Nueva York. ¿Qué horario es el...? Pero sí, la clase va a quedar grabada, entonces no se preocupen. ¿Qué horario es el mejor para operar Nasdaq? Pues en teoría para operar cualquiera de los 3 índices, bueno, 4 contando el Dow Jones, sería la jornada americana o la europea. La jornada asiática es sumamente lenta, entonces hay que tener un poco cuidado.
¿Usas Ninja solo TradingView? ¿Qué te parece TradingView? Yo ahorita estoy utilizando TradingView, la verdad me tiene súper contento. Quiero hacer una prueba de fondeo, pero me es difícil por mi horario de trabajo. ¿Qué mercado me recomiendas para la prueba que se opere de noche? Rubén, de pronto intenta con un futuro, hay futuros de divisas. Está el futuro del euro, el futuro de la libra esterlina, el futuro del dólar canadiense. De pronto evalúalos para ver qué tal se mueve en la noche. Si no, ya te tocaría mirar de pronto el petróleo, que el petróleo se mueve bueno en las noches también, en la jornada europea. Muchas gracias, Juan. Si hace el testeo, pero da el patrón, ¿se puede hacer la entrada igualmente? Humberto, ¿cómo así? Que si hace el testeo, pero da el patrón. Bueno, pues si te da el patrón y el testeo y tienes argumentos, puedes entrar, claro. Así no da el patrón. ¿Leí mal? Ah, ok, claro. Si no da el patrón de entrada, pues digamos que te tienes que regir bajo tu plan de trading. Te tienes que regir de tu plan de trading. Si tu plan dice que tienes que esperar el testeo con ciertos argumentos, lo tienes que esperar obligatoriamente. Yo estoy en una prueba de fondeo. Llevo con ella 3 meses y la paso, pero en 3 meses trabajo un rato y no. Javier, tienes que evaluar de pronto si no estás entrando tan selectivo, porque para un ratio 1-1 deberías tener efectividad más alta. No, el tema no es el ratio, el tema de pronto es la estrategia, así que revísala. A ver, de pronto qué. Siempre recuerden buscar los trades de más alta probabilidad. Si buscas los de más alta probabilidad, vas a subir esa efectividad súper bien. ¿Qué diferencia psicológica hay entre una prueba fundida y una cuenta micro? Diferencia psicológica, digamos que en una prueba de fondeada te relajas porque sabes que no es tu dinero, en cuenta micro sabes que te costó, tal vez vas a juiciarte un poco más. Yo recomiendo micros, la verdad, para llevar una buena gestión. Pasar una prueba de fondeo con pues sobreapalancado es complicado. Bueno, trader, si no son más dudas, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por micro mínimo. ¿Qué capital? Ahorita micro mínimo $1000. Eh, los CFDs, yo no, pero CFDs, redes sociales. Ah, bueno, redes sociales no puede faltar. Claramente que no olviden seguirme en Instagram como @buendiatrader. Ahí mismo tengo el link para el canal de Telegram. Ahí estamos haciendo unas dinámicas muy interesantes. Unos quizzes de análisis técnico que de pronto les puede ayudar. Voy a estar haciendo encuestas para los siguientes temas. Diariamente estoy mandando también zonas importantes en 15 minutos para dos activos, el Nasdaq y el SP500. De pronto, para las personas que operen el Russell, de pronto lo agrego. Y bueno, vamos a ir, de pronto pienso hacer les tengo unas sorpresas de pronto para unos sorteos y hacer unos diagnósticos técnicos para aquel que los necesite. Entonces, bueno, estén muy pendientes, entren al canal de Telegram por si les interesa. Este video se va a subir a YouTube, entonces no se preocupen, en mi canal de YouTube. También lo pueden encontrar en el link de Instagram. Igualmente me encuentran en YouTube también como Buen Día Trader sin ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, muchas gracias por participar. Espero les sirva toda esta información. Vamos, como les digo, vamos a estar haciendo otras clases gratuitas, así que disfrútenlo un montón. Cualquier duda me pueden comentar por el Instagram. Todo es completamente gratuito, así que me pueden preguntar. Yo la verdad suelo responder sumamente rápido cualquier duda que tengas. Sí, yo trabajo en la academia con Frank. ¿Sabes si hay alguna empresa de fondeo además de TCT para microswing? App Profit tiene una prueba de 9000 para micros. De pronto puedes evaluarla. Listo, entonces no sería más, traders, que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana, disfruten, estudien en esta cuarentena. Les recuerdo igualmente, cualquier duda que tengan me comentan y no olviden seguirme en las redes sociales y unirse al canal de Telegram. Bien, que estén bien y nos estamos hablando.